Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivangosa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y como siempre, venimos a compartirlas. Noticias de hoy. Tenemos unas bodas, así que vamos a ver qué dicen las bodas de papá. Aquí vamos a seguir meditando en el libro de Mateo 22, del 1 al 10. Papá nos habla de unas bodas aquí. Tenemos que saber, mira, la meditación, meditar es saber qué significa cada versículo bíblico y qué significa cada historia que el Señor nos cuenta. Entonces vamos a hablar de estas bodas y vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coge tu Biblia, Mateo 22, del 1 al 10. Vamos allá. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Jesús ya les hablaba ya solo en parábolas. Y les dijo, o sea, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 3. Y volvió a, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados que he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venir a las bodas. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Escucha, 6. Y otros tomando a los siervos, aquí ya fue demasiado, los afrentaron y los mataron. Súper fuerte, ¿verdad? Fíjate hasta dónde llegaron. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados y a los invitados no eran dignos. 9. Y pues a la salida de los caminos y hallar, escucha, no, y llamar a las bodas a todos cuantos halláis. ¿Vale? Llamar a las bodas a cuantos halláis. Está más resumido aquí. Versículo 10 para terminar. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de invitados, nuevos invitados, convidados. ¿Vale? Aquí ya eran malos y buenos. Bien, el tema es la parábola de la fiesta de bodas. Mi querido amigo, el versículo 1, meditar, como te he dicho, es saber ahora de qué habla esto. ¿Quién es el rey? ¿Quiénes son los convidados? El hijo que se iba a casar, ¿vale? El hijo que se iba a casar y los empleados que envió, ¿vale? Entonces, vamos a ver quiénes son estas personas. Vamos allá. Aquí vemos el versículo 1, quiere decir que Jesús todavía está en el templo y continuaba en su mensaje. También se refiere a los líderes religiosos, ¿vale? Ya ves, ¿quiénes son los que el Señor invitó? Aquí estamos viendo aquí que está hablando Jesús a los líderes religiosos, ¿vale? Y les estaba hablando del reino de los cielos, es semejante a todo esto. Vale, seguimos. Dios es el Señor y Jesucristo es el Hijo, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? El versículo 3 nos quiere decir, esto representa a los profetas y a Israel. Los profetas y a Israel los representa el versículo 3. Mira, rechazaron a los profetas e incluso a su Mesías. La frase proclama un rechazo calculado y deliberado. No fue ellos, aunque Jesús les dijo, yo soy el que soy, cogieron hasta piedras para apedrearle porque él se hacía Dios. No sea súper fuerte. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 4. Representa a Israel y rechazaron a los profetas e incluso al Mesías. Versículo 4. Esto podrá referirse personalmente al apóstol Pablo y aquellos en la iglesia primitiva cuyo ministerio estaba por venir en el futuro, ¿vale? A eso se refiere. También es una invitación personalmente dirigida al pueblo de Israel. El versículo 4, recuerda, los primeros capítulos del libro de Hechos hablan de los hechos y testifica de esto, ¿vale?
Entonces ya puedes ver ahí que es un poquito todo esto. También es un sentido fuerte de la urgencia, porque el tiempo está acabándose. También tiene que ver con la última invitación dada a los judíos, que muy posiblemente fue dada por el apóstol Pablo. El Señor sigue invitando a su pueblo a volver. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 4, lo que te he leído ahora. El versículo 5, mi querido amigo, habla de la respuesta de Israel al evangelio. Sus propios caminos en vez del camino de Dios, en vez de los caminos de Dios, ellos cogieron su propio camino. Israel no tenía interés alguno en el evangelio, estaba más ocupado por el dinero, ¿verdad? Estaba más interesado en el dinero. ¿Cuánto parece a la iglesia de ahora, verdad? Ahí todo a sacar dinero, a sacar dinero. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. El versículo 6, mi querido amigo, se refiere a los de Israel que no querían el evangelio, lo que incluyó a sus líderes religiosos. Bien, la época de la iglesia primitiva fue gloriosa, pero también fue una época de persecución intensa. Mira, dicen que los rajaban por la mitad con esas sierras grandes, súper fuertes. O sea, le ponían así abierto de brazos y le empezaban a cortar desde arriba hasta abajo. Esto no quiero ni siquiera pensarlo. El versículo 7 se refiere al Padre Celestial sumamente airado, ¿vale? Porque, como te he dicho antes, hasta cogieron y mataron a los siervos, fuerte. Y pasó exactamente lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por Tito. Entonces el Señor llega a un momento que dice, mira, haz con ellos un poco lo que quieras. Amén, porque somos tercos. El versículo 8, mi querido amigo, el plan de Dios no se detiene solamente su dirección y se llevará a cabo así como fue previsto. El Señor, nadie puede detener su plan, pero con un camino de huéspedes. Ya coge a todo el mundo, ¿verdad? Con respecto a Israel, no aceptó que Cristo era merecedor de toda la honra, no, según ellos no se lo merecía, ¿vale? Mi querido amigo, Dios llama al resto del mundo, los gentiles, lo cual era su plan desde todo el tiempo. El Señor iba a llamar a todos a la salvación, todos los que le reciban como Señor y Salvador. Mi querido amigo, el amor invita a todos. El Señor es amor, ¿verdad? Invita a todos para que tú le recibas hoy como tu Señor y Salvador. Ya no sigas perdiendo tiempo. Mira, la palabra dice, arrepiéntete. Arrepentirte no significa que no, es que yo no sé, yo estoy bien, ¿por qué tengo que arrepentirme? Tienes que saber que siempre que no tienes a Cristo en tu vida, estás en transgresión con Dios. ¿Qué significa esto? Que el diablo es el que es tu jefe. Aunque tú digas, yo doy a los pobres de comer, yo soy una persona buena, no insulto a la gente. Si no tienes al Señor Jesús en tu vida y tú has escuchado este mensaje hoy, ya tienes problemas. Mira el versículo 10, los apóstoles y los profetas. El versículo 10 se refiere a los apóstoles y los profetas, ¿vale? El evangelio mundial comenzó en realidad por el apóstol Pablo. La invitación del evangelio es dado a todos. Nadie es excluido. No digas que yo no te he invitado a recibirle hoy al Señor Jesús. Mira, también proclama el hecho de que los buenos necesitan salvación, así como los malos. Concernientemente a los... Escucha. Concernientes a los redimidos, quienes estarán compuestos tanto por judíos como gentiles. Ahora todos podemos alcanzar la salvación si tú recibes al Señor Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Mira, como te he dicho, arrepiéntete. Jesús y Juan el Bautista, cuando empezaron a predicar, dijeron, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, pide perdón, dile, Señor, aunque yo no entienda, pero te pido perdón y ayúdame. Ayúdame a conocerte más, a saber qué esperas de mí, por qué me has traído a este mundo y por qué estoy aquí. Mira, el no tener a Jesús en nuestras vidas nos hace transgresores delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que le recibe, este es salvo. El que le confiesa, este es salvo. Si tú y yo no nos arrepentimos, Jesús no puede venir a vivir en nuestros corazones, porque nuestro Dios es santo.
Entonces, pídele al Señor que te ayude. Si no entiendes por qué tienes que arrepentirte y tienes que pedir perdón, dile, Señor, no entiendo por qué tengo que arrepentirme. Y Él mismo se va a ocupar a través del Espíritu Santo de producir en ti el arrepentimiento. Esto lo puedes conseguir siendo sincero, hablando la verdad de tu corazón. Abre tu corazón y el Señor está ahí esperando a que tú como hijo vuelvas a casa. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer el vídeo largo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? A ver qué nos pone papá mañana. Hasta luego. Gracias a Jeremías, Dios. Marca el